Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos, el de los hijos de Lori Vallow. Acompáñenme a ver todos los detalles. Lori Noreen Cox, conocida como Lori Vallow, nació el 26 de junio de 1973 en San Bernardino, California, Estados Unidos, en una familia mormona cuyos padres Barry y Janice Cox tuvieron otros dos hijos, Alexander Lamar, llamado cariñosamente Alex, y Summer Cox. Su padre había servido como misionero en Inglaterra en la década de 1960 y luego regresó a California para vender seguros de vida. Este trabajo le permitió vivir cómodamente a la familia. Lori creció llena de lujos. Asistió a una escuela secundaria privada desde 1987 hasta 1991, donde fue una excelente estudiante y una chica popular integrante del grupo de porristas. Debido a que sus padres eran mormones, la adolescente creció dentro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a la cual asistía todas las mañanas a recibir clases de educación religiosa antes de ir al colegio. Lori era extremadamente vanidosa, por lo que su madre la criticaba constantemente y pasaba horas cultivando su apariencia. Además, mostraba interés por la cosmetología. Desde pequeña fue experta en manipular a las personas, entre ellas a su hermano mayor Alex, quien hacía cualquier cosa que ella le pedía. Debido a su belleza, a Lori no le faltaban pretendientes. Uno de ellos fue Nelson Yanes, un joven apuesto con quien inició una relación antes de terminar la secundaria. Luego de graduarse, comenzó a estudiar en la universidad privada de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y como religiosa devota soñaba con formar una familia. Por eso, a los 19 años, se casó con su novio de la escuela, pero esta unión culminó a las pocas semanas. Posteriormente, el 22 de octubre de 1995, se unió en matrimonio con un hombre llamado William LaGioia, en el condado de Travis, en Texas, donde al año siguiente le dieron la bienvenida a un bebé al cual llamaron Colby. Sin embargo, la felicidad solamente les duró 3 años, y en febrero de 1998 la pareja se separó. Después de un tiempo de noviazgo, en el 2001 se casó con Joseph Anthony Ryan Jr., y Colby, hijo de su primer matrimonio, adoptó su apellido. Tras un año de estar juntos, se convirtieron en padres de la pequeña Tylee Ashlyn Ryan. Pero al igual que su matrimonio anterior, este también fracasó, y la pareja se separó en 2004, pero se divorciaron legalmente el 18 de mayo de 2005. A raíz de su separación, Lori intentó todo para alejar a Tylee de su padre, y se produjo una amarga batalla por la custodia. Para ese momento, la mujer trabajaba como peluquera y no había tenido suerte en sus relaciones amorosas. Sin embargo, estas malas experiencias en el amor parecieron cambiar cuando conoció a un hombre de 50 años llamado Charles Vallow. Charles era un católico que se convirtió al mormonismo por Lori, y además contrajeron nupcias el 24 de febrero del año 2006 en Las Vegas. Charles era conocido como Leland Anthony Vallow, y nació el 17 de agosto de 1956 en Luisiana, Estados Unidos, y vivió durante más de 15 años en Austin, Texas. Era un hombre encantador, que siempre vestía muy bien, admirador de la música, el fútbol y las actividades al aire libre. Le gustaba ayudar a la gente, por lo que tenía muchos amigos, y venía de una familia muy unida. Charles ya había estado casado por más de 12 años con una mujer llamada Cheryl Wheeler, a quien conoció a través de unos amigos en común en 1991. El matrimonio que vivía en Austin tuvo 2 hijos, Nicole y Zach Vallow, quienes adoraban a su padre. La pareja se divorció en 2003, y posteriormente ambos se volvieron a casar y compartían la custodia de sus hijos, quienes pasaban los fines de semana, veranos y vacaciones con su padre, mientras permanecían con su madre el resto del tiempo. Para el año 2007, las constantes peleas entre Lori y su exmarido Joseph se tornaron mucho más violentas,
cuando su hijo Colby presuntamente acusó a su padrastro de haber abusado de él. Al parecer, el hermano de la mujer Alex, al enterarse de esto, enfurecido golpeó a su excuñado y amenazó con matarlo con una pistola eléctrica, pero el hombre logró escapar del ataque. La policía inició una investigación contra él por el presunto abuso, pero luego de un extenso análisis no hallaron pruebas de ello, y la denuncia no procedió. Según su abogado, Kit Taniguchi, Alex se declaró culpable de la agresión contra su excuñado y fue sentenciado a 3 meses de cárcel y 5 años de libertad condicional. Transcurrieron varios años y la relación entre Lori y Charles parecía marchar bien, por lo que en julio de 2014 adoptaron oficialmente a un niño, al que llamaron Joshua Jackson Valle. El bebé había nacido el 25 de mayo de 2012, bajo el nombre de Canaan Toll Tranan, cuyos padres biológicos, Toll Tranan y Krista, tenían problemas de drogas, y la custodia fue entregada a sus abuelos, Kai Balogh, hermana de Charles, y Larry Woodcock. El pequeño requería muchos cuidados, que sus abuelos por su avanzada edad no podían darle, por lo que los Balogh se ofrecieron a adoptarlo legalmente y brindarle toda la atención de salud que requería. Ese mismo año, 2014, la pareja junto con Tylee de 12 años y Joshua de 2 se mudó a la isla de Kauai en Hawái, donde abrieron una pequeña empresa de venta de jugos, la cual fracasó, y a finales de 2016 se regresaron a Arizona. Durante su estadía en la isla, Lori comenzó a interesarse en la lectura de algunos libros que hablaban de las teorías selectivas y apocalípticas de otro mormón, y también escritor llamado Chad Daybell, nacido el 11 de agosto de 1968 en Utah. Para ese momento, Chad estaba casado con una mujer llamada Tammy Douglas. El matrimonio había iniciado el 9 de marzo de 1990 y con ella tuvo 5 hijos: Garth, Emma, Seth, Leah y Mark. Chad supo desde muy temprana edad que le gustaban los deportes y la lectura, y a medida que fue creciendo comenzó a llamarle la atención las experiencias cercanas a la muerte, las cuales junto con otros eventos metafísicos lo convirtieron en una especie de profeta, con la supuesta capacidad de predecir el fin de los tiempos y ayudar a entregar a unos pocos elegidos una recompensa celestial. La muerte siempre estuvo presente en la vida de Chad, incluidos sus momentos más especiales, como por ejemplo la Noche de Acción de Gracias de 1989, cuando él le pidió a Tammy que fuera su esposa. La joven aceptó y la pareja decidió que la sesión de fotos se realizaría en el cementerio local, algo que a muchos les pareció demasiado extraño. Él comenzó a trabajar en este mismo sitio cavando tumbas, mientras que Tammy trabajó como secretaria. Con el paso del tiempo, Chad terminó su carrera como periodista. Comenzó a escribir algunos artículos, pero eso sí, siguió trabajando como sepulturero. En 1993 se mudó con su esposa a Ogden, muy cerca de Springville. Después de esto comenzó a contar historias de experiencias cercanas a la muerte y ser abierto y honesto con el mundo sobre las imágenes que estaba viendo en su cabeza, debido a su supuesto acceso al mundo espiritual. Empezó a creer que sus visiones eran divinas, revelaciones que Dios le había mostrado. Chad se había leído la Biblia unas 9 veces y el Libro del Mormón 18. Sus enseñanzas incluso atrajeron seguidores a un culto que formó llamado Preparando a un Pueblo, un pequeño grupo de personas que se preparaban para el fin del mundo y creían en vidas anteriores señaladas por Chad, y además de eso en los zombies poseídos por demonios que él supuestamente identificó. Al principio sus ideas se alinearon con la teología de la Iglesia mormona, pero con el tiempo se convirtieron en personas marginales, y Chad fue excomulgado mientras continuaba predicando a través de sus libros y charlas. Para junio de 2015, Chad se mudó a Rexburg, Idaho con Tammy, quien consiguió un empleo como bibliotecaria en un colegio. Estas mismas ideas de teorías selectivas y apocalípticas de Chad eran compartidas por Lori, quien comenzó a seguirlo creyendo fervientemente que las personas se dividían entre buenas y malas, según los espíritus que las habitaban. Dichas teorías tenían una lista que básicamente dividía y enumeraba en forma de ranking a sus conocidos y familiares, entre espíritus blancos y los que habían sido poseídos por espíritus oscuros,
A estas personas las denominaban zombies y se decía que debían ser eliminadas antes del apocalipsis, que según la profecía de Chad ocurriría en el año 2020. 2018 por su parte fue un año que marcó la vida de la familia. En ese momento el matrimonio entre Lori y Charles comenzó a fallar. Ella estaba obsesionada con estas ideas que había leído en el libro de Chad, y esto a Charles no le gustaba para nada. Las ideas se salían demasiado de los preceptos que habían aprendido en la iglesia mormona, así que para él esto no estaba bien. El matrimonio comenzó a tener muchos roces. Además de eso, ese mismo año también falleció el padre de Tilly. El hombre, quien ya desde hacía mucho tiempo no tenía contacto con su hija, fue encontrado en su casa sin vida y se determinó que todo había sido a causa de una muerte natural, aunque realmente no se dieron detalles específicos de cómo había perdido la vida. Eso sí, llegó a los medios la información de que el hombre tenía la casa llena de fotos de su hija. El 5 de diciembre de ese mismo año se hizo una convención del grupo que Chad estaba armando. A esa convención asistió Lori, y fue en ese momento que conoció al hombre que por tanto tiempo había admirado. Él le dijo que ambos habían estado casados en 7 vidas anteriores, y pronto comenzaron a tener conversaciones privadas. Juntos alimentaron los peores atributos del otro, y se convencieron o afirmaron creer que estaban destinados a estar juntos y llevar a sus seguidores al apocalipsis. Varias semanas después de su reunión inicial, Charles se fue de la ciudad por un viaje de negocios, y su esposa celebró una reunión en su casa, a la cual asistieron Chad y Melanie, una mujer del grupo, y un pequeño grupo de invitados radicales y apocalípticos. Durante la velada, el escritor se refirió a la anfitriona como un ser eterno de 21 vidas separadas. Tal aseveración causó emoción en la mujer, quien se obsesionó aún más con este hombre y sus creencias. Para finales del año, Lori era presentadora de podcast de la organización junto con Chad, y mientras realizaban las grabaciones se generó una intensa relación amorosa. Charles estaba preocupado por el comportamiento de su esposa, quien lo había descuidado a él y a sus hijos, con la idea de que se había convertido en una figura divina responsable de anunciar el fin de los tiempos bíblicos. Él intentó que la mujer recibiera ayuda psiquiátrica en un centro comunitario, pero ésta se negó. Aunado a la actitud obsesiva con las ideas apocalípticas, Lori sustrajo $35,000 de las cuentas bancarias conjuntas de la familia, robó la camioneta de Charles y lo amenazó de muerte. Luego de esto, en febrero de 2019, el hombre solicitó el divorcio y una orden de protección contra ella. Estaba muy preocupado también por Tilly, pero no podía incluirla en los archivos porque no era su hija biológica, y por lo tanto no tenía una capacidad legal. Sin embargo, la mujer destiló todos sus encantos con los oficiales. Cuando Lori fue llamada a declarar por la denuncia de su esposo, ella dijo que en realidad él era un violento, que la había estado engañando y que además de eso había estado planeando algo para hacerla sentir mal y hacerle daño, por lo cual los oficiales de policía ya no hicieron nada en contra de Lori. No le hicieron caso al hombre de todo lo que estaba viviendo, y ella parecía que se había salido con la suya. Las semanas fueron pasando y la mujer decidió irse a Hawái por un tiempo, esto para supuestamente seguir estudiando, pero en realidad ella lo que había ido a hacer era estar con Chad. En este viaje se llevó a su hija Tilly y dejó a su hijo Joshua al cuidado del que todavía era su marido. Cuando Lori regresó de este viaje, decidió separarse para siempre, aunque para ese momento su todavía esposo había retirado la demanda de divorcio, porque él quería darle otra oportunidad a la mujer. Eso sí, Lori ya no quería saber nada de él, así que la mujer dejó la casa que habían estado compartiendo como familia y se mudó a Phoenix. Durante 4 meses todo parecía estar en calma. Sin embargo, el 11 de julio, cuando Charles fue a recoger a su hijo a la casa de Lori, al parecer sostuvo una discusión con su cuñado Alex, quien le disparó y le quitó la vida. Luego de esto, el sujeto llamó a su hermana para contarle lo ocurrido y reportó el crimen al número de emergencias. Al ser interrogado por los cuerpos policiales, testificó que lo había matado en defensa propia, porque la víctima había agredido a su hermana, y luego lo golpeó a él en la cabeza con un bate de béisbol.
Declaró que le disparó 2 veces cuando estaba de pie y que había tratado de resucitarlo, aunque los investigadores no encontraron indicios de que lo hubiera hecho. Señaló que su hermana y su hija Tilly se habían ido minutos antes del ataque. A pesar de las inconsistencias en las declaraciones del sujeto y la frialdad con la que Lori declaró luego de la muerte de su todavía esposo, la policía no abrió ninguna averiguación sobre el caso. Al día siguiente del crimen, Lori le escribió un mensaje a los hijos biológicos del hombre, a quienes les dijo que su padre había muerto de un ataque al corazón, sin responder las preguntas que los huérfanos le hicieron. La familia se enteró posteriormente que este no había muerto de un infarto como les dijo Lori, sino que había sido asesinado por el hermano de ella. Días después del hecho, Lori llamó a la compañía de seguros que su esposo tenía. Ella quería cobrar una fianza de casi $1 millón en la que supuestamente era la beneficiaria, pero las personas de la compañía de seguros le dijeron que el hombre había cambiado al beneficiario principal. Todo el dinero de la póliza lo recibiría su cuñada. Esto enfureció mucho a Lori, pero no pudo hacer mucho para cambiarlo, así que siguió con su vida y con su aventura amorosa con Chad, quien en ese momento todavía estaba casado con Tammy. Las cosas en la familia parecían ir de manera tranquila. Lori cuidaba a sus 2 hijos y pasaba mucho tiempo con ellos. Luego de unas semanas, ellos decidieron mudarse a Idaho. Pero poco después de su mudanza, varios vecinos y familiares comenzaron a ver cosas en la familia que los preocuparon demasiado. Lo que pasó fue que a Tilly se le vio por última vez el 8 de septiembre de 2019, jugando en el Parque Nacional de Yellowstone, junto con su madre, su tío Alex y su hermano Joshua, de quien tampoco se volvió a saber después del día 23 de ese mismo mes. Su madre le comunicó a los directivos de la escuela primaria Kennedy, donde estudiaba el pequeño, que lo retiraría alegando que lo educaría en su hogar. A finales de ese mes de septiembre se publicó el informe de la autopsia de Charles, el cual arrojó que la causa de la muerte fueron múltiples heridas de bala. Uno de los hermanos de la víctima declaró ante los medios que el crimen no había sido en defensa propia como lo había declarado Alex, sino que había sido una emboscada que le habían hecho, ya que aseguró que en el momento que ocurrió el crimen, su hermano estaba separado de Lori y ella lo había amenazado de muerte unos días antes. También solicitaron a las autoridades una investigación por su muerte, ya que alegaron que había muchas inconsistencias en la historia. Posteriormente, el 9 de octubre, una nueva denuncia llegó a la comandancia de policía. Se trataba de Tammy, quien informó que un hombre enmascarado intentó asesinarla en la entrada de su garaje, con lo que creía era una pistola de paintball. La oficina del alguacil inició una averiguación, pero nunca hallaron al responsable. 10 días después, la mujer de 49 años fue encontrada muerta en su residencia, presuntamente por causas naturales. Su viudo declaró que se había retirado la noche anterior con una tos terrible y que murió mientras dormía. Solicitó que no se hicieran análisis forenses al cuerpo, petición que fue aceptada por el médico forense. 2 semanas después, Chad y Lori se estaban casando en una romántica y paradisíaca playa de Hawái. En la mano de Lori había un anillo, el cual había sido comprado el 2 de octubre de ese año. Después de la ceremonia, que según algunas personas que asistieron fue básicamente mágica, la pareja regresó a Idaho. En este lugar casi nadie los conocía, y muchos no sabían nada de su pasado. Con esto ellos comenzaron a hacer nuevas amistades. Según dijeron estos nuevos amigos más adelante, Chad siempre decía que Lori no tenía hijos menores, y la mujer comentaba que su hija Tilly había fallecido hacía algunos años. Pero nadie sospechó evidentemente porque no tenían conocimiento del pasado de esta pareja. Eso sí, de vuelta en casa, familiares y amigos de los chicos estaban muy preocupados. Tenían semanas sin saber de ellos. La abuela de Joshua llamó varias veces a la policía, reportando que no tenía noticias de su nieto, con quien hablaba al menos una vez a la semana. La mujer tuvo que hacer varias llamadas para que su denuncia al final fuese tomada en cuenta. Ella dijo que Joshua, de 6 años, había sido diagnosticado con un trastorno del espectro autista y necesitaba atención especial, y debido a esto estaba muy preocupada. El 26 de noviembre, una comisión del Departamento de Policía de Rexburg se presentó en la casa, donde vivían los recién casados,
quienes al ser interrogados no perdieron la calma y dijeron que el pequeño se estaba quedando en casa de Melanie, una persona muy importante en el grupo de Chad y que resultó también ser su sobrina. La casa de la mujer estaba en Arizona. También comentaron que Tilly, la hija mayor de Lori, se encontraba en la Universidad de Brigham en Idaho. Mientras Lori hablaba con la policía, Chad llamó a Melanie para advertirle que no contestara el teléfono, porque la policía la llamaría para preguntarle por el niño. La joven no estaba muy convencida, pero accedió a regañadientes. Por su parte, Lori actuó como una verdadera víctima frente a los uniformados. Acusó a los abuelos de Joshua de acosarla por querer su custodia, y por esta razón ella dijo que lo había enviado con Melanie, para que nadie supiera dónde estaba. Al no lograr ubicar a Melanie para verificar que el niño estuviera con ella, los agentes regresaron la mañana siguiente a la vivienda, pero la pareja ya había huido sin dejar rastro. Ese día un vecino le dijo a las autoridades que la noche anterior había visto cómo Lori, con ayuda de su hermano Alex, estaba subiendo algunas cosas a un camión de mudanza. La policía rápidamente comenzó con las averiguaciones para dar con la pareja. Querían encontrarlos de la manera más rápida posible. Revisaron otras propiedades que ellos tenían, propiedades de familiares y amigos, pero no encontraron ninguna pista que los llevara a su paradero. Una semana después de este incidente, Melanie fue a una estación de policía para confesar. Dijo que Chad y Lori le habían pedido que ella dijera que el hijo menor de la mujer estaba con ella, pero que en realidad tenía mucho tiempo de no haberlo visto. Unos días después llegó a la policía una noticia. Alex, el hermano de Lori, había fallecido. Se determinó que fue por causas naturales, debido a distintos coágulos y la tensión alta. A partir del 20 de diciembre, la policía de Rexburg, la oficina del alguacil del condado de Fremont y el FBI iniciaron oficialmente una investigación sobre las desapariciones de Tilly y Joshua y las extrañas muertes en torno a la pareja. Se anunció en un comunicado de prensa que podía existir una conexión entre los niños desaparecidos y la muerte de Tammy, por lo que ordenaron su exhumación en el cementerio de Utah para practicarle los análisis forenses y reclasificaron su muerte como sospechosa. Los agentes registraron la antigua casa de Chad en Idaho y comenzaron los interrogatorios a familiares y allegados de los niños y la pareja. Los abuelos de Joshua y Tilly suplicaron a Lori que devolviera a los niños, y hasta ofrecieron una recompensa de $20,000 a quien diera información sobre su paradero. Para los investigadores, las vidas de los pequeños estaban en peligro y debían agilizar las pesquisas para dar con su paradero, por lo que la oficina del alguacil solicitó apoyo a través de las redes sociales. A través de su abogado, los hijos biológicos de Chad declararon que era un padre amoroso. Por su parte, los representantes legales del fallecido Charles declararon que su cliente, antes de ser asesinado, estaba preocupado por su seguridad y bienestar, y además por la seguridad y bienestar de Joshua, ya que necesitaba una rutina constante debido a sus necesidades especiales, las cuales habían sido descuidadas por su madre. Los investigadores descubrieron que en octubre de 2019 se realizaron 2 pagos de Venmo desde la cuenta de Tilly a su medio hermano mayor, Colby. Uno se realizó el día 10, con un mensaje que decía que lo quería, y el segundo se envió el día 16 con un emoji de corazón. Por su parte, Colby le dijo a la policía que habló por última vez con su media hermana el 30 de agosto a través de FaceTime. Después de eso, no supo más de sus medios hermanos. Él le escribió varios mensajes a Tilly, diciéndole que estaba preocupado por ellos, y recibió un texto presuntamente de la joven, asegurándole que estaban a salvo pero que no tenía tiempo de hablar. Colby aseguró que luego de ese mensaje intentó llamar a Tilly varias veces pero no le contestó más. También rindió su testimonio la hermana de Joseph, Annie Cushing, quien advirtió que su excuñada estaba desquiciada y alejada de la realidad, y que podía ser una sociópata. La mujer contó que en una oportunidad Lori le dijo que sería mejor poner a sus hijos en un automóvil y tirarlos por un acantilado. Refirió que ella se mantuvo unida a su excuñada después de la separación, pero la relación de la expareja era muy mala, y constantemente Lori le hablaba a Tilly mal de su padre. También comentó que la relación entre su sobrina y su madre no era nada buena. Además de ella, fue interrogada la expareja de Charles llamada Cheryl.
quien testificó que no olvidaría la manera como se enteró que su exesposo había muerto. Estaba en su casa cuando su hijo de 24 años le dijo que Lori le había avisado que su padre había muerto de causas naturales. La mujer afirmó que las respuestas en torno a la muerte fueron vagas por parte de Lori, y al revisar los informes de noticias que aparecieron en internet fue cuando se enteraron que él había sido asesinado por el hermano de Lori. La mujer habló sobre el supuesto ataque de Charles en contra de Alex con un bate de béisbol. Ella dijo que no creía que esto fuera cierto, ya que si Charles le hubiese pegado a Alex en la cabeza ese día con el bate, en ese momento lo hubiera asesinado, ya que él había jugado béisbol de manera semiprofesional y tenía mucha fuerza. La mujer también comentó que las muertes en el entorno de Lori le parecían muy extrañas. Ella pensaba que su exesposo había sido envenenado, al igual que Tammy y el primer exesposo de Lori. Pensaba que esta pareja había planeado todo para poder librarse de las personas que no eran gratas en su vida. La investigación siguió su curso, y la policía y el FBI estaban poniendo todos sus esfuerzos para poder encontrar a Lori y Chad, y al final, luego de unos meses, lo lograron. La pareja fue encontrada el 26 de enero del año 2020. El jefe de policía de Kauai, Todd Raybook, señaló en un comunicado que estaban hospedados en Garden Island, donde realizaron un allanamiento y hallaron el auto alquilado por la pareja. Los agentes vieron a Lori y Chad de camino a la playa. Ellos estaban muy sonrientes y como si nada hubiera pasado. Estaban actuando con total impunidad cuando les preguntaron por el paradero de los hijos de Lori. El detective señaló que no había indicios de que los hijos de la mujer estuvieran en Hawái, pero como no había cargos penales en su contra en el lugar, no fueron arrestados. Solo les notificaron de una orden judicial, que debían dar razón de los menores en un lapso de 5 días. Sin embargo, el plazo venció, y Lori no cumplió con la medida de la corte. Para ese momento ya el caso de Lori y las desapariciones de sus hijos habían acaparado las primeras páginas de los medios de comunicación, los cuales publicaron que durante el allanamiento, la policía había encontrado el celular de Tilly entre las pertenencias de su madre. Por su parte, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días negaron que el culto Preparando un Pueblo, al cual pertenecían Lori y Chad, tuviera alguna relación con ellos, y luego de que el caso se hiciera conocido, quitaron los podcasts de su red, y públicamente se distanciaron de la pareja. Mientras Lori se negaba a cooperar con las autoridades, estas investigaron el pasado de su difunto hermano Alex. Según los informes de la policía, en julio de 2019, el hombre luego de casarse cambió su nombre a Alexander Pastenes, que era el apellido de su esposa. Los investigadores descubrieron a través de cartas escritas por él a una amiga de nombre Mary Tracy, cuando estuvo preso en 2007, que estaba obsesionado con su excuñado Joseph. La mujer, quien conoció a Alex en un club de comedia en 2006, declaró que éste le envió 4 cartas, en las cuales siempre mencionaba a Joseph y asomaba la idea de acabar con él. También afirmó que el hombre actuaba influenciado por su hermana Lori. Mientras los cuerpos de seguridad continuaban con los interrogatorios, el 6 de febrero un nuevo video divulgado por la prensa de una empresa de almacenamiento en Idaho generó dudas sobre la desaparición de los 2 niños. En las imágenes se puede ver a Lori y a su hermano Alex llegando varias veces a este casillero. Ella había firmado el contrato de alquiler el mes de octubre del año anterior y había movido varias cajas desde ese momento. En estas cajas, según pudo averiguar la policía, había varias pertenencias familiares. Ellos pudieron obtener una orden para revisar este lugar, y dentro de las cajas, si bien encontraron pertenencias familiares, la mayoría correspondía a los hijos de Lori. Había fotografías, ropa, juguetes y muchas otras cosas más que varios familiares identificaron como de los menores. Con esto la investigación comenzó a tornarse muchísimo más seria. Una semana después de haber salido a la luz este video, un investigador privado de nombre Rich Robertson, contratado por el ex esposo de la sobrina de Lori, dio nueva información sobre los eventos que rodearon la mudanza de Idaho y también sobre Melanie, quien había dejado a sus hijos para seguir a sus tíos.
El declarante explicó que rastreó a Melanie y a Alex hasta Rexburg a principios de noviembre de 2019 por petición de Brandon, ya que el hombre sospechaba que su exmujer y su familia estaban implicados en un atentado que sufrió en octubre. Rich explicó que Lori involucró a Melanie en todo este sistema de creencias religiosas, lo que provocó el colapso de los matrimonios de ambas. Detalló que Lori se mudó a Idaho en agosto de 2019 y fue seguida por su sobrina y su hermano, a quienes el investigador dijo ver empacar cosas en la casa de Lori los días 31 de octubre y 1 de noviembre, antes de conducir hasta Rexburg. Alex colocó algunos colchones y bolsas, de lo que parecían ser mantas y juguetes para niños, y los dejó en la acera con un cartel de cartón que decía gratis. El detective privado aseguró que durante su investigación no vio ni a Tilly ni a Joshua por ninguna parte. Explicó que fue contactado por su cliente pocos días después de un atentado que sufrió. Él pensaba que Melanie podía estar involucrada, ya que él desde junio había iniciado la demanda de divorcio y estaban en disputa por la custodia de sus hijos. El hombre aseguró que la mujer no acudió a la última citación por el caso de los menores y había perdido el contacto con ella desde hacía semanas. Durante su testimonio declaró que Brandon, el esposo de Melanie, tenía razones para creer que ese incidente estaba relacionado con la desaparición de Joshua y Tilly, ya que su expareja le pidió el divorcio después de pasar un tiempo con su tía y el nuevo grupo religioso. Los documentos de custodia infantil presentados aseguraban que Melanie intentó matar a su exesposo por su póliza de seguro de vida, dinero que destinaría para apoyar al culto. El detective privado refirió que a principios de noviembre, antes de irse a Rexburg, supuestamente Melanie publicó en su Facebook que ofrecía una recompensa de $10,000 por cualquier información sobre los hijos de Lori, cuando semanas antes había empacado sus cosas con su tío Alex. Según la investigación privada, ambos llegaron a Rexburg el 4 de noviembre. A mediados del mes, Melanie fue arrestada luego de que presuntamente entrara sin autorización en la casa del padre de Brandon en Utah. Posteriormente fue liberada y ambos se casaron con sus respectivas parejas. De igual forma, los detectives de Arizona que llevaron el caso del homicidio de Charles declararon durante el interrogatorio luego del hecho que Lori se reía y hasta se disculpaba con sus vecinos por la presencia policial. Según los agentes, durante los primeros días después del asesinato de Charles, Lori se mostró muy contenta. Estaba feliz y siguió con sus actividades sociales. Incluso un día que la policía fue hasta su casa para interrogar a Alex sobre el hecho, ella dio una fiesta en la piscina. En ese momento ya varias personas habían dejado de ver a los menores. Siguiendo el hilo de este caso, también la hermana del hombre dijo que él estaba muy preocupado por su vida unas semanas antes de su muerte. Le comentó a ella que tenía que cambiar el seguro de vida, porque tenía mucho miedo de que Lori lo matara por quedarse con el dinero. Ella dijo también que la comunicación con Joshua y con Tilly fue siendo cada vez menos, pero nunca se cortó de golpe. Fue siendo algo muy poco a poco hasta que dejaron de saber de ellos, por lo cual dejó entrever que Lori había planeado todo, para que nadie se diera cuenta de forma abrupta que los menores habían desaparecido. La mujer advirtió que creía que la desaparición de los niños podía estar relacionada con el dinero. Pensó que si Charles le hubiera dejado el $500,000 a Lori, quizás ella le habría devuelto a Joshua y serían felices. Los agentes policiales hallaron un video de las cámaras de vigilancia de un vecino, en el cual se veía a Joshua el 17 de septiembre de 2019, jugando afuera con otro niño de Rexburg. En las imágenes el pequeño corría hacia la casa de su madre a través del patio de un amiguito, y ambos entraron en la residencia. Ese mismo chico fue a finales de mes a la casa para jugar con Joshua, pero Lori le dijo que el niño estaba con su familia en Luisiana. En el mismo video se muestra a Lori en la puerta de la residencia el 29 de octubre de 2019 con otra mujer, la cual no fue identificada y que entró al inmueble. El 20 de febrero de 2020, Lori fue arrestada por el Departamento de Policía de Kauai. Los fiscales del condado de Madison en Idaho la acusaron de 2 delitos graves de deserción y falta de manutención de niños dependientes y de 3 delitos menores: resistir o obstruir a los oficiales, solicitación criminal para cometer un crimen y desacato al tribunal.
Fue detenida con una fianza de $5 millones, la cual solicitó que fuera reducida, pero durante la audiencia de extradición el tribunal negó la petición. Días después, la detenida accedió a ser extraditada a Idaho para luchar contra los cargos. En la primera audiencia después de ser extraditada, fijada para el 6 de marzo, el juez del tribunal de Idaho redujo la fianza a $1 millón. Lori permaneció encerrada en la cárcel, porque ninguna compañía de bonos quiso ayudarla. Su abogada anunció que la mujer estaba dedicada a defenderse enérgicamente contra las acusaciones y sugirió que los fiscales presentaron cargos en reacción a la atención de los medios de comunicación. El 20 de marzo, el juez acordó recusarse del caso penal de Lori por petición de la defensa, que argumentó en los documentos judiciales que el magistrado presidió su caso civil separado de custodia de los hijos, anterior a la carga de los cargos criminales. Los abogados alegaron que la participación en el caso anterior creaba un conflicto de intereses, que podía infringir su derecho a un juicio justo. También presentaron una moción ante el tribunal para que el nombre legal de su representada fuera Lori Norell Dybel. Algunos medios que le hicieron seguimiento al caso reseñaron el 24 de marzo documentos que mostraban que la mujer y su esposo estaban convencidos de que Tilly y Joshua estaban poseídos y que se habían convertido en zombies. Familiares acudieron a los medios para exigir respuestas sobre la desaparición de ambos chicos. 3 meses después, el 9 de junio, la policía ejecutó una orden de allanamiento en la casa de Chad, y luego de excavar 2 secciones de su propiedad en Salem, descubrieron restos humanos enterrados en un supuesto cementerio de mascotas. El hombre fue detenido por obstrucción u ocultación de pruebas, y posteriormente también fue acusado de homicidio grave. Al día siguiente, las familias de los pequeños desaparecidos confirmaron que los restos humanos encontrados eran de Tilly y Joshua. El hallazgo fue confirmado por la policía. Se determinó gracias a los análisis forenses que Tilly había sido cortada en varios pedazos y el cuerpo estaba parcialmente quemado. Por su parte, el cuerpo de Joshua se encontró dentro de bolsas negras y asegurado con cinta adhesiva. La policía siguió con las investigaciones. La desaparición de los chicos se había convertido en un caso de doble homicidio. Estuvieron revisando más viviendas de Chad. Ellos querían encontrar más pruebas que incriminaran al matrimonio en el asesinato de los 2 pequeños, y también querían saber qué había pasado esos meses que los jóvenes habían estado desaparecidos, y también cuándo estas personas les habían quitado la vida. A falta de cooperación de Lori en dar información sobre los crímenes, el 2 de julio los fiscales retiraron los cargos graves de deserción y falta de manutención de niños dependientes, y en su lugar la acusaron de obstrucción u ocultación de pruebas con respecto a los restos de sus hijos. El 17 de julio de 2020, la jueza del condado de Madison, Michelle Malar, redujo su fianza a $50,000 por cada cargo, lo que sumaba un total de $150,000, pero señaló que Chad debía depositar $1 millón en el vecino condado de Fremont para salir de la cárcel. Además de la reducción de la fianza, se fijó un juicio conjurado por los cargos del condado de Madison contra Lori, del 25 al 29 de enero de 2021. Un mes después de la audiencia de Lori, la policía de Arizona anunció que presentaría un cargo de conspiración para cometer asesinato contra la acusada, esto por la muerte de su exesposo Charles. Entretanto, el 21 de agosto, Chad se declaró inocente de los 4 delitos que había en su contra. Durante los siguientes 5 meses salieron a la luz más revelaciones en torno a las investigaciones realizadas. Según los reportes policiales que se obtuvieron, luego de revisar las computadoras y los teléfonos celulares de la pareja acusada, se determinó que ellos utilizaban un lenguaje clave para hablarse. Se referían a sí mismos como Lily, Bubby y Rafael. También la policía encontró que ellos creían fervientemente que en efecto, las personas eran poseídas por espíritus malignos y se volvían zombies, y que la única manera de poder sacar estos espíritus malignos del cuerpo de las personas era quitándoles la vida. No era algo que ellos se hubiesen inventado para poder salir del paso con los casos, sino que se veía que realmente creían eso. Se pudo ver en los correos electrónicos que durante unas semanas Lori intentó,
apegarse a las enseñanzas que le habían dado en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero con el paso del tiempo se fue despegando de esto y se quedó solamente con las ideas de Chad. También ellos hablaban de cómo Lori era una especie de diosa, ya que ellos creían en la reencarnación y pensaban que Lori había venido al mundo en esta época para anunciar la segunda venida de Cristo. En los correos electrónicos de la pareja también se pudo saber que Charles se había enterado de la aventura que Lori tenía con Chad unas semanas antes de su muerte. También se supo que el hombre le había escrito un correo a Tammy para avisarle de la infidelidad de sus esposos. Y solamente unos días después de escribir este correo, fue que Alex supuestamente en defensa propia le quitó la vida a Charles. Esto era bastante sospechoso para todos. La fiscal Lindsay Blake se hizo cargo del caso por la muerte de Tammy en el condado de Fremont, y en una rueda de prensa realizada el 26 de enero de 2021, anunció que los detenidos habían sido acusados por un gran jurado de 2 cargos de asesinato en primer grado por la muerte de los 2 niños. Advirtió que en el caso de Chad también fue imputado por asesinato en primer grado por la muerte de Tammy, cuyo caso recibió una atención renovada después de la desaparición de los hijos de Lori. Durante la conferencia, la abogada señaló que el jurado determinó que existía una causa probable para creer que ambos imputados conspiraron deliberada y conscientemente para cometer varios delitos que llevaron a la muerte de 3 personas inocentes. La acusación no reveló cómo habían sido los asesinatos de los niños, pero aseguró que las creencias religiosas de la pareja influyeron en este doble crimen. Con relación a la muerte de Tammy, se dijo que descubrieron mediante mensajes intercambiados entre ellos que Chad había aumentado la cantidad de cobertura en una póliza de seguro de vida para su mujer en septiembre de 2019, un poco más de un mes antes de su muerte. Adicionalmente, ambos acusados se casaron poco después de la muerte de sus anteriores parejas. Por su parte, los abogados defensores de los imputados no hicieron comentarios con relación a las acusaciones. Ambos acusados se declararon inocentes de todos los cargos. El 25 de mayo, Chad y Lori fueron acusados formalmente del cargo de conspiración para cometer asesinato en primer grado y hurto mayor por engaño, por la muerte de Tilly, Joshua y Tammy. La mujer fue acusada de hurto mayor relacionado con beneficios de sobreviviente del Seguro Social, por más de $1,000 asignados para el cuidado de los menores Tilly y Joshua, que fueron apropiados después de que los niños desaparecieran y finalmente encontrados fallecidos. En tal sentido, Chad fue acusado de fraude de seguros, relacionado con una póliza de seguro de vida de Tammy, cuyo único beneficiario era él, y recibió los fondos después de su muerte. 2 días después de ser acusada, Lori fue considerada incompetente y no apta para ser juzgada, por lo que se suspendió su proceso en Idaho. Seguidamente, el 29 de julio, Lori fue acusada por un gran jurado de Arizona de conspiración para asesinar a su esposo Charles, y un mes después la fiscalía retiró los cargos por conspiración para destruir, alterar u ocultar pruebas de ambos acusados. El 5 de agosto, los fiscales solicitaron la pena de muerte para Chad, acusado de matar a su exesposa y a los 2 hijos de Lori, luego de obtener el resultado de los análisis forenses de Tammy junto con otras pruebas. En los documentos judiciales presentados por los fiscales, la pena se podía solicitar en cualquiera de los 3 cargos de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato, los cuales habían sido presentados contra el acusado. La acusación explicó que entre las razones para solicitar la condena estaban que los presuntos asesinatos fueron cometidos a cambio de una remuneración económica y fueron especialmente atroces y crueles, en los que el imputado exhibió un total desprecio por la vida humana y una propensión a cometer homicidios, y probablemente constituiría una amenaza continua para la sociedad. Advirtieron que dicha determinación solo aplicaba a Chad, ya que en el caso de Lori el proceso se encontraba en pausa por su salud mental. Al día siguiente, un abogado certificado en pena de muerte fue nombrado como abogado defensor adjunto de Lori. A finales de ese mes, Chad renunció a su derecho a un juicio rápido, mientras que en el caso de su esposa aún no se había determinado si era competente para ir a juicio, ya que aún no estaba actualizado el informe de su salud mental. El 8 de septiembre, Chad tuvo una audiencia cerrada,
y ese mismo día el juez determinó que Lori aún era incompetente para ser juzgada, con base al informe de progreso que recibió del Tribunal del Departamento de Salud y Bienestar. El magistrado dio una prórroga de 180 días para que la mujer volviera a ser evaluada. Asimismo, dijo que Chad, quien originalmente iba a juicio el 8 de noviembre, también vería retrasado su caso, ya que el acusado había renunciado previamente a su derecho a un juicio rápido, y ni su abogado ni la fiscalía se opusieron. 2 meses después, el juez eliminó a Mark Mintz del equipo de defensa de Lori, porque existía un conflicto de intereses por haber representado previamente a su esposo. En la presentación judicial, el tribunal explicó que según las reglas de conducta profesional de Idaho, un abogado en el puesto de Mark no podía representar adecuadamente los intereses de ambas partes, ya que la representación de un cliente podría afectar negativamente la del otro. Entre marzo y julio de 2022 ocurrieron varios hechos en torno al proceso contra los acusados. En principio, los fiscales de Arizona anunciaron que no presentarían cargos de conspiración para cometer asesinato contra Chad. El 18 de marzo, a través de una videollamada ante el juez de distrito, Chad apareció junto a su abogado, quien solicitó ante el tribunal que el juicio por asesinato de su cliente se llevara a cabo por separado del de Lori. Sin embargo, la fiscalía alegó que ambos fueron acusados al mismo tiempo y los casos estaban conectados, y advirtió que si se separaban habría un impacto significativo con respecto a los costos para los condados involucrados, así como el tiempo para todos los testigos. La acusación explicó que serían 20 semanas para replicar la misma evidencia, requerir a los mismos testigos y usar el mismo personal y recursos para ambos juicios. Por su parte, la defensa argumentó que su estrategia sería diferente, en función de si los casos seguían sumados o no. Finalmente, el 11 de abril, Lori fue declarada competente para ser juzgada, y fue sacada del centro de salud mental bajo custodia del alguacil del condado de Fremont. Una semana después, sus abogados la declararon inocente de todos sus cargos. La acusada permaneció en silencio mientras era procesada. El juicio en su contra fue fijado entre el 11 de octubre y el 16 de diciembre. El abogado de Chad solicitó retirar los cargos contra su representado, solicitud que fue negada por el juez el 28 de abril, quien también rechazó una petición de la acusación de transportar a un jurado del condado de Ada a Fremont para el juicio. El 2 de mayo, la fiscalía anunció que buscaría la pena de muerte para Lori, alegando que los asesinatos cometidos fueron excepcionalmente depravados y motivados económicamente. En un memorándum presentado, el juez de distrito rechazó la moción de separar los casos, solicitada previamente por el abogado defensor de Chad, y señaló que el juicio procedería según lo programado en el condado de Ada, el 9 de enero del año 2023. Posteriormente, el 15 de julio, el equipo de defensa de Lori, Jimmy Archival y John Thomas, presentaron documentos judiciales en los que pidieron que el tribunal aclarara la redacción de los cargos, o que le pidiera al gran jurado que lo hiciera. El caso de la llamada pareja del fin del mundo, como lo reseñaron los titulares de los medios de comunicación, trajo la atención internacional por sus supuestas creencias religiosas apocalípticas y los fallecimientos recurrentes de sus familiares inmediatos en circunstancias cuestionables, y fue inspiración para muchos escritores. Tal fue el caso de la cadena de televisión Lifetime, que hizo una película sobre ellos llamada Doomsday Mom, The Lori Vallow Story, la cual fue transmitida el 26 de junio de 2021. Asimismo, Netflix estrenó recientemente, el 14 de septiembre de 2022, el documental Los pecados de nuestra madre, dirigido por Sky Borgam, el cual cuenta la terrible y aterradora historia de Lori Vallow, acusada de los asesinatos de sus 2 hijos e involucrada en la muerte de varias parejas. Con el lanzamiento del documental, muchas personas se sintieron perturbadas por la frialdad con la que esta mujer cometió los crímenes. Lo cierto es que para saber el desenlace de la historia real, tendremos que esperar hasta 2023. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso demasiado impactante, un caso que le dio la vuelta al mundo y que aún falta que se dé una condena contra Chad y contra Lori por todos los hechos que cometieron. Realmente tenían ideas apocalípticas, tenían muchos delirios, hicieron una cosa terrible que fue asesinar a 2 menores y además de eso,
pues participar en la muerte de otras personas. Muchas cosas quedan en el aire. Ahora que Alex, el hermano de Lori, está sin vida, realmente nunca se va a saber qué pasó realmente con Charles, por ejemplo. Muchas otras cosas más que la policía seguramente no podrá cerrar por la falta de información que hay. Es un caso bastante largo, no me voy a extender mucho más. Cuando exista una condena, seguramente haremos una actualización. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.